Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tarde o noche, dependiendo de qué hora te encuentres viendo este video. Mi nombre es Ramón Hinojos y soy alumno del primer semestre de la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en Campus Gómez Palacio. En este video voy a hablar del plexo braquial, de su disposición y qué nervios lo componen, además de qué otros originan. Una de las formas en las cuales yo utilicé para memorizar dónde se encontraba anatómicamente este plexo fue de la siguiente manera: últimas 4 cervezas y un tonallán. Esta mnemotecnia la utilicé porque se me dificultaba bastante, pero ya con esto, últimas 4 CRB de cervezas, yo lo atribuía a últimas 4 cervicales, y un tonallán yo le atribuía esto último a primera torácica, y así se me facilitó bastante. Yo también te recomiendo que utilices algún tipo de técnica como esta por si algún día se te dificulta hacer algo o recordar algo. Esta es una muy buena manera de hacerlo. Muy bien, ahora vamos a hablar del plexo braquial. El plexo braquial es una especie de red nerviosa que nace de las vértebras cervicales C5, C6 y C7, que son las últimas vértebras cervicales. En mi representación me faltó la C4, que muchas veces también se utiliza, pero ya no tuve tanto espacio. Aquí tendríamos las cervicales C5, C6, C7, además de la vértebra torácica T1 y la primera costilla. Este nace a través de los agujeros intervertebrales y además es el responsable de la inervación muscular y cutánea del miembro superior, con excepción del músculo tríceps, que está inervado por otro nervio. El plexo braquial está en extrema relación con la arteria subclavia, y no sé si ustedes recuerdan cuando esta arteria se transformaba en la arteria axilar. Bueno, si no recuerdan, es cuando pasa por el borde externo de la primera costilla. Sería en esta altura. Ahora vamos a ver cómo se compone el plexo braquial. Este se forma mediante 5 raíces nerviosas. Vamos a hablar de ellas en disposición craneocaudal. La primera, o la más superior, es la raíz del nervio C5, que nace entre la vértebra cervical C4, que no se encuentra representada en esta maqueta, pero que la podemos imaginar, y la cervical C5, que sería esta. Esta es la raíz del nervio C5. Después podemos observar entre la vértebra cervical C5 y la vértebra cervical C6 la raíz o el nervio, que sería el C6. Ahora vemos entre la cervical C6 y la cervical C7 la raíz del nervio C7. Después tenemos, siguiendo esta disposición, entre la cervical C7 y la torácica 1 la raíz del nervio C8. Y como último nervio que forma este plexo tenemos en la vértebra torácica, debajo de la primera costilla, la raíz del nervio T1. Como ya conocemos, también podríamos nombrarlo como dorsal o D1, pero en esta ocasión lo manejaremos como torácico. Cuando en el plexo braquial tenemos aportaciones nerviosas iniciando desde C4, que se dice que es un plexo preformado. Esto quiere decir que se formó antes o más arriba, mientras que si tenemos aportaciones provenientes de T2, se conoce como plexo postformado. Estas vértebras no se encuentran representadas, pero no las podemos imaginar. Cuando en el plexo braquial tenemos aportaciones nerviosas iniciando desde C4, que se dice que es un plexo preformado. Esto quiere decir
que se formó antes o más arriba, mientras que si tenemos aportaciones provenientes de T2, se conoce como plexo postformado. Estas vértebras no se encuentran representadas, pero no las podemos imaginar. Ahora bien, sin ahondar mucho en el tema de anormalidades, vamos a seguir con la constitución. Después de las raíces, tenemos las ramas anteriores, que serían estas, donde podemos observar que las ramas provenientes de C5 y C6 se unen para formar uno de los troncos primarios. En este caso sería el tronco primario superior. Continuando, tenemos que el tronco formado por la rama anterior de C7, que este va solito, sin compañía, así como te dejó tu ex, el cual lleva por nombre el tronco primario medio. Y por último, tenemos el tronco primario inferior, que como lo podemos ver descansa sobre la primera costilla y se forma por la unión de la rama anterior de los nervios provenientes de C8 y T1. Ahora en un tercer plano tenemos la división o las divisiones de los troncos primarios. En primera instancia tenemos la división del tronco primario superior, que sería una rama anterior y una rama que desciende, que sería la posterior. Después, en el tronco primario medio tenemos una rama que asciende, que sería una rama anterior, y otra rama que continúa algo recta, que sería la rama posterior. Por último, en el tronco primario inferior tenemos una rama que asciende, esta sería la rama posterior, y una rama que gráficamente debería estar algo recta, que sería la rama anterior. Después vamos a ver en un cuarto plano que se forman de nuevo unos troncos, que sería alrededor de esta altura. Estos troncos están formados por las ramas anteriores y posteriores de los troncos primarios. Vamos a ver en primera instancia que se forma el tronco lateral, que viene de una rama del tronco primario superior, una rama anterior, y el tronco primario medio, también de su rama anterior. Después tenemos el tronco posterior o tronco secundario posterior. Este se forma por todas las ramificaciones de los troncos posteriores, es decir, por una ramificación posterior del tronco primario superior, por la ramificación posterior del tronco primario medio y por la ramificación posterior del tronco primario inferior. Ahora bien, llegando hacia el final de nuestro plexo braquial, tenemos unas ramas terminales que emergen de nuestro plexo. Vamos a hablar también de ellas de manera craneocaudal, como lo hemos estado haciendo desde las raíces. En primera instancia, tenemos al nervio del músculo cutáneo, que este inerva a los músculos anteriores del brazo. Si bien recordamos, los músculos anteriores del brazo son el coracorabraquial, el bíceps braquial y el braquial anterior. Después, siguiendo de manera caudal, tenemos la continuación del tronco secundario posterior, una bifurcación nerviosa. Esta bifurcación nerviosa nos entrega al nervio circunflejo o nervio axilar. Este nervio nos ayuda a inervar al deltoides. Siguiendo con esta bifurcación, tenemos el nervio radial. Este nervio nos ayuda a inervar todos los músculos posteriores del brazo y también del antebrazo. Más hacia abajo tenemos al nervio mediano. Este se forma de dos ramas, una que viene del tronco secundario lateral y otra que viene del tronco secundario medial. Esta rama terminal inerva la mayoría de los músculos del antebrazo.
y también de la eminencia tenar. Y por último, o ya hasta el final, tenemos al nervio cubital, que sería la rama más medial de todas, y esta nos ayuda a inervar a los músculos del antebrazo, además de la eminencia hipotenar, como también a músculos cortos de la mano. Bien, llegando hasta este punto, ustedes podrían decir: ¿en serio ya terminaste? A lo largo de todo tu plexo dejaste ramificaciones sin mencionar. Y tienes razón, dejé ramificaciones sin mencionar, pero ahora lo voy a mencionar. Como pueden observar, en la raíz C5, en su ramificación, se encuentra otra. Esta es el nervio dorsal de la escápula, o también conocido como nervio del romboide. Después, en la misma raíz, vemos una aportación que llega o que inicia desde C5 y termina en T1. Esta aportación en algunos autores difiere en su localización. Algunos otros autores mencionan que solamente llega hasta C7. Bien, bueno, esta aportación se le conoce como nervio torácico largo o nervio del serrato mayor, que inerva al músculo de este mismo nombre. Ahora, continuando con los troncos primarios, podemos ver que los troncos primarios medio e inferior no contienen alguna ramificación, excepto el primero o el superior. Este tronco lleva la ramificación del nervio subclavio, que sería este, y también lleva la rama del nervio supraescapular, que inerva los músculos supraespinoso e infraespinoso. Ahora nos vamos a trasladar desde los troncos primarios hacia los troncos secundarios, que como podemos observar tienen bastantes ramificaciones. En primer lugar, vamos a ver una ramificación del tronco secundario superior o el tronco secundario lateral, que sería la ramificación del nervio pectoral mayor, que también inerva al músculo con el mismo nombre. Este despliega una conexión hacia el tronco secundario inferior medial. Después, el tronco secundario medio origina 3 ramificaciones, que son los nervios subescapulares. El primero, o el nervio subescapular, inerva al músculo subescapular. Después, el nervio subescapular medio inerva al músculo dorsal ancho, y también es conocido como toracodorsal o nervio del dorsal ancho. Por último, ya tenemos el nervio inferior, que inerva al músculo subescapular y también al músculo redondo menor. Ahora, por último, pero no menos importante, así como de importante es tu ex party, tenemos al tronco secundario inferior o tronco secundario medial. Como pueden observar, estas ramificaciones nerviosas cuentan con números. Entonces, como primera instancia, tenemos al nervio pectoral medial. Este inerva al pectoral mayor y también al pectoral menor. Enseguida tenemos a los nervios cutáneos. Estos inervan la piel y se conforman en un número de 2. Como podemos observar, tenemos los representados con el número 2 y el número 3. El número 2 sería el nervio medial del brazo o braquial medial. Este inerva la parte lateral y posterior del brazo, mientras que el siguiente, representado como el número 3, tenemos que es el nervio cutáneo medial del antebrazo. Este inerva la cara anterior del antebrazo. Bien, ya hemos llegado al final de nuestra presentación.
Ahora las malas noticias. Digamos que en tu vida todo va bien, no tienes ninguna preocupación, todo está marchando sobre ruedas, pero por alguna causa desconocida, que el destino, como quieres llamarle, tienes algún accidente o surge alguna tumoración en esta zona. Bien, lamentablemente tenemos que decir que es algo difícil de reparar, y tanto como podrías llegar a tener un brazo flácido o paralizado, podrías también tener falta de control muscular en el brazo, en la mano o en la muñeca, además de falta de sensación parcial o completa. Esto es una parte muy importante. Esta red de nervios es muy importante y crucial para el completo control y movimiento del miembro superior. Bueno, también tenemos que decir que las lesiones del plexo braquial no solamente ocurren por accidentes, por la mala fortuna que tengas. También ocurren durante el alumbramiento, cuando alguno de los brazos del bebé queda atorado durante el parto, después sufre algún estiramiento y por lo consiguiente un desgarre en el plexo. Pero bueno, los bebés son bebés y en ellos es más fácil que sane una lesión en esta zona. Así es que tú, como grande, mejor cuídate mucho. Esto ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias por ver el video.